Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Vamos a leer Marcos 2, versículos del 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios justo, fiel y verdadero. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas, oh Padre amado. Perdona todos nuestros pecados con los cuales nosotros hemos pecado contra ti. Gracias, Señor, gracias, porque tu misericordia es infinita y tu favor nunca falla. Bendícenos, oh Dios, por favor, y enséñanos a serte fiel a ti en todas las cosas. Enséñanos, oh Señor, por favor, que tu gracia sea sobre nosotros, Señor, y enséñanos a obedecerte, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a darte gloria en todas las cosas, de manera que todo lo que hagamos sea para ti, Dios. Que no pensemos como quienes no te conocen, que actúan, Señor, actúan sin tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones, sin tomar en cuenta nada, Padre, y que aún sin darse cuenta pecan grandemente contra ti. Dios, que nosotros seamos conscientes de todos nuestros pecados y que no pequemos, Señor, no solamente de manera consciente, sino también de manera inconsciente. Abre nuestros ojos para que podamos discernir lo que es correcto y lo que te agrada a ti, Padre, y para que no nos guiemos por los impulsos de nuestro engañoso corazón. Para gloria y honra tuya, Padre, a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les había dicho, a lo largo de esta porción de la Escritura que hemos estado viendo del Evangelio de Marcos, Marcos nos muestra al Señor Jesús como el Rey prometido, ese Rey que había sido prometido desde antaño, ese Rey que los judíos habían esperado desde su inicio como nación. Cristo es ese Rey, Jesús es el Cristo, aquel que había sido ungido por Dios para traer salvación a su pueblo. Ese es Cristo. Pero Marcos nos muestra a Cristo, al Rey prometido, no como alguien que se enseñorea sobre los otros, sino como alguien que está dispuesto a servir a sus semejantes. Vemos entonces que este Rey no solamente es el Rey, sino que es un siervo, pero además es el Hijo de Dios, como testificó el Padre en el momento en el cual Él fue bautizado. Así pues tenemos que Cristo es el Rey prometido, es el Hijo de Dios y es el siervo de Dios también. Su autoridad es innegable a lo largo de las Escrituras, y los milagros que Él hacía eran simplemente una forma de respaldar su autoridad, una forma de demostrar que Él era quien decía que era, una forma de que quedara en evidencia de que los milagros que Él hace, nadie los podría hacer sino simple y llanamente Él. Simple y llanamente Él podría hacer ese tipo de milagros. Esos milagros representaban el poder de Dios, milagros incomparables, milagros innegables, milagros que no tenían punto de comparación con cualquier truco barato que hace cualquier mago hoy en día. No tenían ningún punto de comparación, no tenían forma de explicarse, porque eran ciertamente eso, milagros.
Por eso eran una credencial válida de que Jesús es el Rey prometido, es el siervo de Dios. Por eso vemos que los milagros simplemente servían para eso. Él no vino a exterminar las enfermedades. Él no murió en la cruz para acabar con la enfermedad. Ese no fue su propósito. De haber sido así, entonces las enfermedades ya no existirían. No, Él vino a acabar con la causa de eso, que es el pecado. Y esa es la prioridad de su ministerio. Por eso nosotros le vemos, aún en el Evangelio de Marcos, ya lo vimos en el capítulo 1, cómo era que el Señor predicaba. ¿Qué era lo que el Rey hacía? Él venía y llamaba a los pecadores, llamaba a las personas pecadoras al arrepentimiento de sus pecados. Porque si ellos se presentaran así, pecadores delante de Dios, no acabarían bien parados. Simplemente experimentarían la terrible ira del Dios Santo y Todopoderoso. Eso sería lo que experimentarían. Por eso es necesario que se arrepintiesen de todos sus pecados. Pero hay un problema con esto, y es que voy a arrepentirme yo de mis pecados. ¿Cuál pecado? Las personas del tiempo del Rey sabían cuáles eran los pecados, porque ellos conocían la ley de Dios. Pero al igual que existe en nuestro tiempo, existían personas religiosas, personas que no tenían nada que ver con la ley de Dios, sino que seguían costumbres y tradiciones que ellos mismos se habían inventado. Costumbres y tradiciones que no estaban respaldadas en la Biblia, sino que por el contrario, simplemente utilizaban pasajes de la Biblia fuera de contexto para tratar de justificar cosas que la palabra de Dios no decía. Así se habían inventado leyes de hombres. Y hemos visto así cómo es que los religiosos se sentían ofendidos por todo lo que el Rey hacía. Ya vimos cómo aún ellos, estos religiosos, se ofendían porque el Rey aún comía con personas pecadoras, y aún porque el Rey dejaba que sus discípulos actuasen haciendo cosas que según sus leyes eran ilícitas, pero no según las leyes de Dios. Entonces es en este contexto que nos encontramos en este momento. Voy a releer los versículos que vamos a ver en esta ocasión. Aunque leímos los versículos de Marcos 2 del 23 al 28, en realidad lo que vamos a ver en esta ocasión solamente son los versículos 23 y 24. Así que voy a leerlos una vez más. Dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bien, antes de explicar esto, vamos a poner un poco de contexto a la situación para que tengamos más claridad acerca de qué es lo que está pasando. Tenemos que este era un día de reposo, En este día de reposo, Jesús y sus discípulos, ¿qué hacían? Ellos andaban por el camino, en el campo, en la parte precisamente donde crecía trigo. Y por lo que se nos da a entender, los fariseos andaban siguiendo a Jesús y a sus discípulos, porque si no, no estarían allí en esa situación, en ese momento. Dice que aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, a sus discípulos les dio hambre. Eso lo dice en el texto paralelo en Mateo 12:1. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos comenzaron a arrancar espigas. Además de esto, en el texto paralelo de Lucas, porque recordemos que estos tres evangelios son sinópticos y que este pasaje aparece en los tres textos, se nos dice en Lucas 6:1 que arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Bueno, cuando se nos habla de espigas, podemos entender de que seguramente lo que crecía en aquellos campos era o trigo o era cebada. Era un grano que maduraba en esa época, en ese lugar del mundo, en las épocas entre abril y agosto, lo cual indica que este suceso tuvo lugar entre abril, en primavera o en verano. Tuvo que haber tenido lugar en una de estas estaciones, primavera o verano. Era muy normal que las personas de esa época, ¿qué hicieran? Cruzaran los campos, es decir, cruzaran en medio del trigo. ¿Por qué? Porque los caminos no tenían, las calles no habían carreteras como tenemos hoy, ni habían tampoco caminos específicos, sino que simplemente andaban, como dice uno, entre el monte.
Así atravesaban el campo los pequeños caminos que habían, pues eran muy pocas las carreteras que habían. No habían carreteras como las que hay hoy. Y las que habían eran en las grandes ciudades, como las ciudades de Roma, o en lugares centrales, como en Jerusalén, que habían ciertos tipos de caminos anchos que se extendían de un lugar a otro. Pero en estos caminos, que eran los que más abundaban en toda la nación, estos caminos pasaban a través de campos y praderas. ¿Y esto qué era lo que se hacía? Bueno, cuando las personas caminaban en uno de estos caminos y veían trigo, estaban en todo su derecho de arrancar ese trigo y comérselo, porque esto es algo que Dios mismo había prescrito para la nación de Israel. Repito, es algo que Dios había prescrito para la nación de Israel. En Deuteronomio 23:25 leemos: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Obviamente lo que nos está diciendo es que estaba prohibido meterse en el campo de otra persona y con una hoz empezar a arrancar la cosecha del prójimo. Sin embargo, lo que estaban haciendo, lo que sí estaba permitido, era que pudieran arrancar alguna que otra espiga con la mano. ¿Qué era esto? Era una provisión que Dios estaba dando. Es como cuando pasamos por una carretera y vemos que hay una cerca, hay un montón de plantas junto a esa cerca. Bueno, lo que yo puedo alcanzar a coger con la mano, eso era lícito comer. Lo que no. Claro, en el contexto de ellos no había cerca, pero la idea es esa, estaba junto al camino. Era simplemente lo que podían arrancar con la mano. Se consideraba robo si ya se metían con una hoz y empezaban a llevarse todo el cultivo, pero las personas podían tomar esto que se encontraba allí, como decimos nosotros, sobrando junto al camino. Esto era algo perfectamente lícito. Entonces, cuando las personas arrancaban las espigas de trigo, ¿qué hacían? Las frotaban con sus manos para quitarle la cáscara y luego poder comerse los granos. Todas estas acciones estaban permitidas delante del plan de Dios, pero no estaban permitidas delante de la mente de las personas religiosas de la época. Ahora, uno se pregunta, ¿qué hacían los fariseos allí? Si ellos están en mitad del campo caminando, es decir, están en pleno camino. ¿Quiere decir entonces que los fariseos no tenían nada más que hacer sino andar siguiendo a Jesús y sus discípulos? Pues pareciera que sí. Pareciera que en realidad que estaban tan molestos con el Señor porque Él no se guiaba por las tradiciones y costumbres de ellos, que básicamente estaban detrás de Él todo el tiempo para ver de qué manera Él pecaba, para así tener algo de qué acusarlo. De manera que estas personas se sintieron ofendidas al ver que los discípulos transgredían la ley, no de Dios, la ley de ellos, la ley de sus tradiciones y de sus costumbres. Ellos acusaron a los discípulos del rey de hacer lo que no es lícito. Según lo que hemos visto en la palabra de Dios, en realidad ni Jesús ni sus discípulos estaban haciendo nada ilícito. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban colocando una tradición humana, algo que ellos mismos habían inventado, por encima de la palabra de Dios. Estas personas, ¿quiénes eran? Los fariseos. Eran básicamente los líderes religiosos de la época, las personas que supuestamente más sabían de Dios. En una cultura en la cual yo soy fariseo, tú eres fariseo, mi padre fue fariseo, su abuelo fue fariseo, entonces por eso soy fariseo. Y nosotros vimos cómo los fariseos enseñaban, y yo veía desde chiquito que los fariseos enseñaban, entonces por lo tanto nosotros creemos en todo lo que los fariseos nos dicen, porque siempre los hemos visto allí. En sus principios quizás los fariseos tuvieron un noble y buen propósito, pero luego se apartaron de la palabra de Dios. Luego se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a idear reglas y normas que la palabra de Dios no enseña. De manera que se pusieron a sí mismos como una autoridad sobre las observancias del día de reposo. Observar el día de reposo era algo que ciertamente Dios había mandado. Sin embargo, ellos estaban colocando a sí mismos y sus tradiciones por encima, porque Dios les había dicho qué debían hacer en el día de reposo y de qué manera el día de reposo debía de ser guardado. Pero ¿qué hacían ellos?
sacaban los textos que hablaban del día de reposo de contexto, añadiéndole cosas que otros, sus maestros, habían enseñado, pero que la Biblia no decía. Así cada maestro iba enseñando algo diferente, iban puliendo, es decir, trataban de explicar más y más lo que la Biblia decía acerca del día de reposo, pero sus explicaciones incluían cosas que ellos inventaban, cosas que sus maestros les habían inventado y se las habían enseñado a ellos. Eso era lo que ellos hacían, de manera que ponían las palabras de los hombres, las palabras de sus maestros, por encima de las palabras de Dios. Y estos fariseos sentían celo, furia y horror al ver cómo Jesús no seguía esas tradiciones que todo el pueblo seguía, porque ellos eran personas, según ellos, temerosas de Dios, porque guardaban la ley que sus maestros les habían enseñado, mas no la ley de Dios. Esto es algo muy típico, tanto en ese tiempo como en este, como en cualquiera. Siempre ha sido así. Las personas religiosas anteponen cualquier otra cosa antes que la palabra de Dios. Nosotros tenemos en la actualidad muchas religiones que dicen ser cristianas, pero esas religiones tienen a la Biblia como la fuente infalible de toda su doctrina, como aquella que está por encima de todos, o tienen la Biblia y algo más, Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los mormones creen en la Biblia, pero además de la Biblia tienen otro libro, el libro del Mormón y muchos otros libros más, a los cuales les dan igual o inclusive más importancia que a la Biblia, de manera que no tienen la Biblia solamente. Los testigos de Jehová creen en la Biblia, una Biblia que fue traducida por ellos y que ninguna otra traducción vale sino la que ellos inventaron. Y además de eso tienen libros y folletos que les explican la Biblia. Y ellos le dan más importancia a estos libros, a esta Watchtower que ellos tienen, estas revistas que ellos entregan, que a lo que la Biblia dice. Le dan más importancia que eso, es decir, colocan a eso por encima de la palabra de Dios. Al colocar esto por encima de la palabra de Dios, ¿qué están colocando? Están colocando tradiciones y costumbres de hombres por encima de lo que Dios está diciendo. Están haciendo lo mismo que hacían los fariseos de la época del Señor. Y esto simplemente tomando esto como referencia. Pero obviamente hay muchos casos, y el caso más obvio para todos nosotros es el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que cree en la Biblia, y cree en la Biblia, pero por encima de la Biblia que tienen, tienen las tradiciones de la Iglesia. Dicen, la Biblia dice esto, pero la tradición de la Iglesia dice esto, entonces esto vale más que la Biblia. Luego dicen, la Biblia dice esto, las tradiciones de la Iglesia dicen esto, el Papa dice esto. Bueno, la palabra del Papa es palabra de Dios, no importa lo que la Biblia diga. Básicamente dicen, Papa mata tradición y mata Biblia. Colocan a esto por encima de la palabra de Dios. Esto era lo que hacían, esto era lo mismo que hacían las personas religiosas de los tiempos del Señor. Era precisamente esto, colocaban tradiciones y costumbres por encima de la palabra de Dios. Ellos utilizan la Biblia, sí, pero de una forma tergiversada, sacándola de contexto para que signifique lo que ellos quieran que signifique. Un ejemplo claro, por ejemplo, algo que me pasó no hace mucho. Un hombre me quiso explicar qué era el mal de ojo y simplemente buscó un libro que hablaba de un maestro católico que explicaba qué era el mal de ojo. Esa era la explicación de este maestro católico. Luego, para justificar eso, buscó un versículo de la Biblia que hablaba que es la oración sumo sacerdotal de Aarón, lo cual no tenía nada que ver con el mal de ojo. Sin embargo, según ese maestro, eso servía para eso. Entonces, eso le daba importancia, pero ignoraba por completo lo que la Biblia está diciendo. Si yo busco esa oración en la Biblia, veo lo que dice antes y lo que dice después, me voy a dar cuenta de que no está hablando de eso en ninguna manera y en ningún sentido, no tiene nada que ver. Es algo en general, es algo que la Biblia no enseña. Así era lo que hacían los fariseos. Eso era lo que hacían los fariseos. Decían, nosotros creemos esto porque el maestro tal dijo esto, aquí lo dice, y te lo demuestro, mira, acá la Biblia lo dice, y buscaban un pasaje de la Biblia que hablaba, por ejemplo, en este caso, del día de reposo, pero que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban enseñando, simplemente lo sacaban de contexto.
como las pobres personas que no estudiaban la Biblia, no sabían ni de qué le estaban hablando, creían todo lo que estas personas, lo que estos fariseos decían. Y al ver estas personas, que Jesús y sus discípulos, supuestamente ven que hace milagros, ellos dicen, sí, tiene poder de Dios, pero como ese maestro no enseña lo mismo que ellos, ¿a qué conclusión llegan? Ese hombre no es de Dios, ese hombre es del diablo, porque lo que él enseña es contrario a lo que nosotros sabemos que agrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestras tradiciones nos lo dicen. Entonces, ¿en qué creemos más? ¿En Dios o en las tradiciones? En las tradiciones. Entonces, cuando ellos veían a Jesús y a sus discípulos actuar de esta manera, se sentían ofendidos y decían, esto no puede ser. Porque básicamente, si ellos consideraban que lo que él estaba haciendo era correcto y lo dejaban hacerlo sin intervenir, era automáticamente una forma de decir que lo que ellos decían era incorrecto. Eso era una acusación clara y concisa en contra de ellos. Sus conciencias se los decían. Así que no les quedaba de otra más que atacar al rey, y buscaban la manera de hacerlo. Por eso se acercan a él y le preguntan. Ellos no están preocupados por los discípulos y por cómo ellos no están guardando la ley de Dios. Están preocupados porque ven que ellos no están guardando el sistema de tradiciones religiosas que ellos inventaron. Eso es lo que les preocupa. Así nosotros vemos todo tipo de casos hoy en día. Hay personas entonces que dicen, no, si no estás casado por la Iglesia Católica, no estás casado, y eso les ofende en gran manera, aunque en realidad no han visto lo que dice la Biblia. Entonces, es precisamente eso. Personas que se sienten ofendidas al ver que no se guardan las tradiciones que ellos enseñan, porque ello implicaría de que lo que ellos enseñan y lo que ellos creen en realidad no agrada a Dios. No agrada a Dios. Eso era lo que sentían los religiosos, eso es lo que sienten los religiosos, eso es lo que sentían los fariseos en los tiempos de Jesús. Un celo, pero un celo falso, un celo fundado en tradición, porque no se estaba cumpliendo lo que según ellos agradaba a Dios, aunque esto era claramente según ellos, no según Dios. La actitud de su corazón, la actitud de esa pregunta que ellos le hacían a Jesús al decirle, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo, no tenía que ver con el hecho de que ellos no estuvieran quebrantando el día de reposo. A ellos no les preocupaba eso. No, ellos lo que les preocupaba era que lo que Jesús estaba haciendo era una provocación directa hacia ellos. Era una forma de decirle a las otras personas que lo que ellos estaban diciendo era incorrecto. Porque si las personas los veían a ellos como una autoridad, y veían a Jesús y a sus discípulos como una autoridad, entonces tendrían que creerle a uno o al otro. Entonces Jesús estaba poniendo un problema para ellos, porque básicamente alejaría a las personas de ellos y de su sistema religioso, lo cual era algo que a ellos no les convenía. Por eso buscaban atacar al rey, porque estaban yendo en contra de sus costumbres y de sus tradiciones, no porque el rey estuviese haciendo algo pecaminoso. A ellos ni siquiera les preocupaba esto. No les importaba, no tenían un interés genuino por la vida de los discípulos y de Jesús y estaban quebrantando la ley de Dios. No, les preocupaba era que al no hacer ellos eso, estaban mal y entonces los estaban haciendo quedar mal a ellos por causa de su buen testimonio. Por lo tanto, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer siempre aquellas cosas que son correctas delante de Dios, no delante de los hombres, no delante de lo que la gente dice o piense o crea, sino delante de Dios. Nuestra prioridad debe ser hacer lo que a Dios le agrada, lo que su palabra dice, no lo que nosotros pensamos. Yo puedo pensar cualquier disparate, cualquier cosa loca que se me ocurra por ahí, pero en realidad eso es conforme a la palabra de Dios. ¿O es simplemente algo que yo mismo estoy ideando? ¿Es conforme a la palabra de Dios lo que estoy haciendo? Debo procurar entonces que todo lo que yo haga tenga el visto bueno del rey. Los discípulos tenían al rey allí de una manera palpable, que básicamente si ellos hubiesen hecho algo mal, les hubiese dicho, eso que ustedes están haciendo está mal, no lo hagan. Nosotros tenemos al rey con nosotros, pero Él no nos va a hablar como le hablaba a los discípulos humanamente, sino que nos va a hablar a través de su palabra. Entonces, viendo en su palabra y a través de su palabra, viendo lo que Él dice, es que podemos saber
qué es lo correcto delante de Dios, simplemente a través de su santa y preciosa palabra. No es a través de tradiciones, no es a través de ritos, no es a través de lo que a mí me parece, no es a través de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, porque todas estas cosas provienen de nuestro corazón, pero nosotros somos personas que nacimos con el pecado original. Desde nuestro nacimiento ya veníamos con el pecado en nosotros, de manera que lo que nosotros pensamos que es bueno, no necesariamente es bueno. Bueno es lo que agrada a Dios. Debemos tener mucho cuidado de que nuestra brújula moral esté alineada con la palabra de Dios y de que todo lo que hagamos sea acorde a la palabra bendita del Dios Santo. Además, debemos tener mucho cuidado con esa actitud religiosa que tenían los fariseos. Debemos tener mucho cuidado con esa actitud religiosa que estos hombres tenían. No solamente porque X o Y personas tienen esa actitud religiosa y creen eso. No, debo examinarme a mí mismo a ver si yo también no lo hago. A ver si yo también no actúo de una manera tan religiosa. De una manera que no agrada a Dios, siguiendo tradiciones y costumbres que yo mismo he inventado o que otros me han enseñado, pero que yo no he indagado. Yo he buscado en la palabra de Dios para ver si eso que están diciendo es acorde a la palabra de Dios. Porque no se trata de creer en lo que otra persona dice y decir, esto lo dice fulanito que estudió en tal lugar, hizo tal y cual y tal cosa. Porque ¿de dónde sacó fulanito esa fuente de información? ¿De dónde sacó él esa información? ¿De dónde? ¿Es veraz esa información? ¿Cómo lo sabemos si ni siquiera sabemos quién es el tal fulanito? No lo sabemos. Decir, no, yo hago eso porque el cura dice, o yo hago esto porque el pastor dice, o yo hago esto porque el hermano tal o cual lo dice. Es lo mismo. Es seguir tradiciones y costumbres de hombres y no seguir lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que agrada al rey, hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué los fariseos odiaban al rey? Porque el rey seguía lo que decía la palabra de Dios. Él no seguía las tradiciones y costumbres de ellos, y esa era la razón del odio de los religiosos hacia él. Y esa debe ser la razón del odio de los religiosos hacia ti. No puede ser que tú también seas religioso, porque nosotros decimos, no, es que fulanito dice esto, entonces debe ser verdad. O a veces sacan versículos de la Biblia y te dicen cosas que la Biblia no dice. Te dicen cosas como la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces eso significa que la palabra tiene poder. Pero si yo veo ese versículo en la Biblia, me voy a dar cuenta de que él está hablando de que debo tener cuidado de las palabras que digo, porque si hablo algo imprudentemente puedo hacer que maten a alguien, o si hablo de una forma correcta puedo salvar la vida de alguien. Está hablando de cosas totalmente diferentes, pero nosotros decimos, no, fulanito dijo que la palabra tiene poder, entonces es verdad y yo lo creo y lo declaro, y hacemos cosas que la Biblia no enseña y no dice. Y aún dentro de nosotros mismos, si nosotros simplemente nos decimos, el hermano Jorge dice eso, entonces debe ser así. No, debemos escudriñar en la palabra de Dios para ver si esto es verdad, porque todos nosotros, incluyéndome, somos humanos y podemos equivocarnos, y debemos estar dispuestos a aceptar corrección. Pero ¿de dónde debe venir la fuente de esa corrección? De la palabra de Dios. No puede venir de las tradiciones o de la autoridad de otra persona. No podemos poner nuestra confianza en la autoridad de otros, sino que debemos buscar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hablado a nosotros a través de su palabra. No es a través del profeta, del pastor o de fulanito, no, es a través de la palabra de Dios. Solamente allí, a través de la palabra de Dios y guiados por la iluminación de su Espíritu Santo, es que nosotros podremos comprender cómo es la manera correcta que nosotros debemos actuar para agradar a Dios con nuestras vidas. Debemos hacerlo de manera que agrademos a Dios y no a las tradiciones, sino a las personas, sino a los hombres. Porque las tradiciones, las personas y los hombres somos falibles. Así que si decimos, yo creo esto porque el pastor lo dice, eso es una falacia de autoridad. Yo creo eso que el pastor dice, si lo que el pastor dice es acorde a la palabra de Dios. Si no, no habré de creerlo.
porque si no estaría actuando igual que los religiosos del tiempo del Señor. Si no, terminaré actuando igual. Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque la Iglesia Católica no se la inventaron de un día para otro. Nació de cristianos genuinos y verdaderos que dejaron de creer en la palabra como única fuente de autoridad y empezaron a agregarle otras cosas y otras cosas. Si creían en lo que otras personas les decían, pasándose por encima de la palabra de Dios. Y eso fue lo que dio el surgimiento a eso. Y también a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas y todas estas demás religiones. ¿Qué tienen en común todas esas religiones que dicen creer en Dios? No lo hacen. Que tienen a la Biblia y tienen otra fuente de autoridad. Nosotros, si queremos creer la religión verdadera que agrada a Dios, debemos creer en la Biblia y única y exclusivamente en la Biblia, porque ella es la profecía más segura, es aquella en la cual nosotros podemos confiar plenamente, en lo que nos enseña la palabra de Dios, en lo que nos dice la palabra de Dios, pero viéndola como ella es, en verdad la palabra de Dios, escudriñándola, no simplemente porque me lean un versículo fuera del contexto, sino viendo qué es lo que se quería decir en ese entonces y luego aplicándolo a mí, como hemos hecho en esta ocasión con el Evangelio, con estos 2 versículos del Evangelio de Marcos. Así que tengamos mucho cuidado con esto, tengamos mucho cuidado de no dormirnos en los laureles y confiar ciegamente en una persona y en lo que esa persona enseña, sea yo o sea cualquier otra persona. Debemos tener mucho cuidado y ser buenos verianos y escudriñar la palabra de Dios para ver si todo esto que se está diciendo es verdad o no. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por tu infinita misericordia. Guárdanos de todo lo malo y enséñanos a hacer tu voluntad. Líbranos de las tradiciones humanas, Señor. Líbranos de todas esas tradiciones que las personas inventan y que a ti no te agradan, oh Padre. Líbranos, Señor, porque tú eres Dios justo, fiel y verdadero. Oh, bendito Dios y Rey del cielo, gracias. Gracias, Señor, porque si por nosotros fuera, nosotros también caeríamos en todas estas cosas, porque nuestro corazón va a buscar algo que le agrade. Y si una persona, llámese pastor, sacerdote o lo que sea, viene y nos enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, pero que a nosotros nos agrada, nos es algo muy tentador creer a esto y no creer a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a tener cuidado con esto, Padre. Ayúdanos a escudriñar tu santa palabra por nosotros mismos, para ver si lo que ella nos enseña es verdad. De manera que así tu nombre sea glorificado, Padre. De manera que así tu nombre sea grandemente glorificado. Porque tú, Dios, eres bueno y eres justo y eres santo. Tú nos guardas de todo lo malo. Tú nos libras, Señor, de toda cosa inicua, de toda cosa perversa. Enséñanos a obedecerte y a serte fiel. Guárdanos, Señor, de toda cosa mala. Danos un corazón recto delante de ti para obedecerte y servirte siempre, para hacer aquello que dices tú en tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Rey, Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Eso ha sido todo. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima.